Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con polígonos regulares. Bueno, en este nos dice que una profesora de matemática muestra a su grupo de estudiantes un polígono regular y solicita a dos estudiantes que cada uno realice una proposición diferente sobre el polígono regular del polígono que se mostró. Y una de las proposiciones fue: la medida del radio es mayor a la medida del apotema. Y la otra, que la medida del ángulo central es la misma que el ángulo externo. Muy bien. Bueno, si recordamos en uno de los videos anteriores de los elementos del polígono regular, teníamos que esta es la apotema y el radio va de aquí a un vértice. Entonces recordemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este que es el radio sería la hipotenusa de este triangulito. Por lo tanto, al ser la hipotenusa, él es más grande que cualquiera de los lados, o sea, es más grande que la mitad de este lado y es más grande que la apotema. Entonces aquí dice que el radio es mayor que la media del apotema. Esto es cierto. Y en otra nos dicen que el ángulo central es la misma que el ángulo externo. Bueno, también en los elementos del polígono regular dijimos que el ángulo central era igual al ángulo externo. Por lo tanto, esto también es cierto. Y aquí las dos proposiciones son verdaderas. Muy bien, en este ejercicio nos dicen cuál es el área de un polígono regular cuya longitud del lado es 12 y la medida del ángulo interno es 120. Muy bien, cuando hablamos de este ángulo interno de 120, en los elementos especiales de los polígonos regulares, cuando los hablamos en el perímetro y áreas, vimos que el ángulo interno que mide 120 es de un hexágono. Por lo tanto, aquí sé que n vale 6. De todas formas, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Bueno, tomar la calculadora y comenzar a probar. La fórmula del ángulo interno es 180 por x menos 2, en este caso para decir que x es n, y comenzar a determinar cuál es el ángulo que mide eso. O yo digo que esto es igual a 120. Entonces la fórmula igual al ángulo. Entonces shift calcular, le damos igual y me da que x vale 6. Por lo tanto, el número de lados es 6. Y como lo que me piden es el área y es un hexágono, entonces recuerden que el hexágono tiene una fórmula especial para el área, que es tomar el lado elevado a la 2 por raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Entonces sería 3 veces el lado que mide 2, en este caso, elevado a la 2, multiplicado por raíz de 3 dividido entre 2, perdón. No voy a poner la raíz de 3, como ya sé que debe ir, entonces debe ser cualquiera de estas dos. Entonces vamos a ver el resultado, 216. Entonces la respuesta correcta es la C. Ok, considerando la siguiente figura, vamos a responder los ítems 9 y 10. Este sería el ítem 9, que nos piden cuál es el área del polígono FCDE. Sería FCDE. Muy bien. Y aquí se cierra el polígono. Ok, y lo único que nos dan es que el EF mide 12. Entonces, bueno, este es un polígono regular y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces podemos averiguar el área de todo el polígono y lo dividimos entre 2. Y recordemos que como es un hexágono, entonces el área es lado elevado a la 2. En este caso es 12. 3 veces el lado elevado a la 2. Raíz de 3 sobre 2. No pongo la raíz de 3 porque aquí viene. Y entonces me da 216, pero como estoy buscando la mitad de ese polígono, entonces lo divido entre 2. Y me daría 108.
raíz de 3. Y en el ejercicio 10 nos dicen cuál es el perímetro del polígono ABMF. ABMF. Y recuerden que el polígono debe cerrarse, ¿verdad? Donde inició. Entonces en este caso ya sabemos que los lados miden 12. Y el perímetro es la suma de los lados. Entonces en este caso sería 4 veces 12, que son 48. Cuando vienen espacios de completar como este, entonces el 48 lo deberíamos anotar acá. Muy bien. Ok, considerando la siguiente figura, es un polígono ABCDF que corresponde a un hexágono regular. Para responder los ítems 9 y 10. Muy bien, en el 9 nos dicen cuál es el perímetro del triángulo ACE. ACE. Y el dato que me dan es que AO mide 10. Muy bien, entonces aquí tenemos 10 unidades. Ahora, como esto es un radio del triángulo, entonces aquí podemos decir que esto también es un radio. En este caso también mide 10. Y como me piden el perímetro de este triángulo, yo ocupo los lados, entonces voy a averiguar este lado. ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, este es el ángulo central de este triángulo. Entonces, vamos a averiguarlo usando la fórmula del ángulo central, que es 360 sobre el número de lados. En ese caso, como es un triángulo, sería 3. Y aquí me da 120. 120. Por lo tanto, este ángulo de acá mide 120 grados. Ahora, hablando de este triangulito que formamos acá, ¿cuánto medirían estos ángulos? Bueno, recuerden que entre los tres ángulos de todo triángulo tienen que sumar 180. Entonces, si tengo 120, faltan 60 para los 180 y divido entre 2 porque estos dos lados son iguales al ser isósceles. Entonces, este mide 30 y este también mide 30. Y aquí para averiguar x usaríamos ley de senos. Entonces sería x sobre 120 y 10 sobre sen de 30. Y recordemos que por ley de senos debo tomar esto que es el denominador y lo debo multiplicar por esta fracción. Entonces sen de 120 por 10 sobre sen de 30. Y allí me daría el lado. Y una vez que tenga el lado lo multiplico por 3. Entonces sen de 120 por 10 sobre sen de 30. Y esto me da 17,32 o 10 raíz de 3 en este caso. Entonces si este mide 10 raíz de 3 y son 3, entonces serían 30 raíz de 3. La respuesta C. Ok, en este nos piden cuál es el área del hexágono ABCDEF. Entonces lo que tenemos acá es el radio. Recordemos que este mide 10 y también en uno de los videos anteriores nos aprendimos, ¿verdad?, que la medida del radio es igual a la medida del lado. Entonces en este caso el lado mide 10 y el área sería 10 3 veces 10 elevado a la 2 sobre 2 multiplicado por raíz de 3. Entonces como todos traen la raíz, entonces nada más vamos a hacer esto en la calculadora. 3 veces 10 a la 2 sobre 2.